hermanos, la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. La palabra que vamos a compartir hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46, y se da por título El ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos 10, versículo 46. Le doy lectura en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a leer nuevamente este versículo porque es el versículo más importante de este mensaje. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Pan de vida, la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Dice la Biblia que entonces vinieron a Jericó el Señor Jesucristo, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, pidiendo limosna. Porque en la antigüedad no era como lo es ahora. Ahora la tecnología ha avanzado mucho. La tecnología permite que personas no videntes, que personas que no pueden oír, que personas que no puedan caminar, tengan un trabajo como cualquier otro. Pero antes no. Antes los trabajos eran de esfuerzo físico. Y si faltaba alguno de los sentidos, si una persona no podía ver, no podía oír o no podía caminar, si tenía algún tipo de discapacidad, esta persona no le quedaba otro recurso que pedir limosna. Porque nadie les daba trabajo. Dependían de la misericordia, de la compasión del resto de las personas. Pero este Bartimeo, por lo que dice la Biblia, sé que no era un hombre cualquiera. Era un hombre que tenía conocimiento. Era un hombre que tenía fe. Porque dice la Biblia que entonces, al salir de Jericó, el Señor Jesucristo y sus discípulos, una gran multitud le seguía. Y Bartimeo estaba pidiendo junto al camino, pero con Jesús estaban sus discípulos y una gran multitud. Pero oyendo Bartimeo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a alzar la voz, a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a clamar y la gente le reprendía y la gente se oponía, pero él no se fijó en que las personas se oponían, no se fijó en su propia condición, no sabían ni siquiera a qué distancia estaba Jesús, pero él seguía clamando y gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo cual Jesús, oyendo su clamor, mandó a llamarle. Y él tiró todo, arrojó la capa, arrojó lo que tenía y fue corriendo a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y el Señor Jesús le dice: Vete porque tu fe te ha salvado. Y él se fue. No, él continuó siguiendo a Jesús. Comenzó a seguir a Jesús, mejor dicho, y no se apartó más de él. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús? Maestro, que recobre la vista. Bartimeo había sido una persona que ya había conocido la creación de Dios, los colores del cielo, la tierra, las piedras. Lo había visto alguna vez porque él pidió que recobre la vista. ¿Cuántas personas creen en Cristo o han creído en Cristo y hoy en día se han apartado de él porque han abandonado la fe, han abandonado la comunión con Cristo?
Por eso es que decía que el versículo más importante es el 47, porque dice acá que oyendo Bartimeo que era Jesús Nazareno, comenzó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La fe, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesucristo estaba rodeado de personas que andaban detrás de él por los milagros, por las maravillas, por las sanidades, por todo lo que hacía el Señor Jesucristo, las liberaciones, todos con los ojos puestos aquí en la tierra. Nadie podía ver que era Jesús, el Hijo de Dios. Nadie podía ver que era el Mesías prometido. Pero Bartimeo, al tener el conocimiento de la Biblia y al oír que era Jesús, supo que ese era el Mesías enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cordero inmolado, el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque lo decía la Biblia, lo decía el Antiguo Pacto, las Santas Escrituras. En Isaías 9, la Biblia habla del nacimiento del Mesías. En Isaías 11, la Biblia habla del reinado justo del Mesías. En Isaías 52, 13, habla la Biblia del sufrimiento del siervo de Dios. Habla de Jesucristo. Por eso Bartimeo, cuando oyó que era Jesús, el que iba pasando por ahí, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué lo llamó Jesús? ¿Porque clamaba, porque gritaba? No. Mucha gente andaba clamando y gritando y tratando de alcanzar a Jesús por lástima, pero el Señor Jesús se mueve por fe, no por lástima. Dios mueve su mano poderosa por la fe. ¿Cuándo vio la fe en Bartimeo? Cuando Bartimeo dijo: Hijo de David, reconoció que era el Mesías prometido, que era la raíz de Isaí. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que comencemos a apartar tiempo todos los días para leer la Biblia y comencemos a oír las predicaciones, que no vayamos a los cultos solamente por compromiso, sino que vayamos con el anhelo y el deseo de que Dios nos hable. ¿Y cómo nos va a hablar Dios? A través de su palabra, la profecía mayor, la que es perfecta, la que no se equivoca, la que es Cristo, acrisolada en el cielo 7 veces, forjada en una cruz, levantado en gloria. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso la fe va a ser aumentada en la medida que tengamos comunión con la palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si uno busca a Dios, Dios se va a manifestar con conocimiento, con revelación. Pero es necesario buscar a Dios con la lectura de la palabra, en oración. Es maravilloso todo lo que nos ha dado el Señor. La oración, donde tenemos esa bendita la oración, donde tenemos la posibilidad de acercarnos al reino de los cielos, acercarnos al trono de Dios. Bendita la oración, bendita la alabanza, la adoración, la exaltación, porque a través de la oración tenemos comunión con el Padre, de la alabanza, de la adoración, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que solo al Señor nuestro Dios debemos servir y adorar. Adoramos con alabanza, adoramos con adoración. Cuando nos adoramos a Dios, cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos su grandeza y reconocemos nuestra total dependencia de Él. Pero la comunión con Cristo es a través de la palabra. Por eso es necesario que apartemos todos los días un tiempo, si apartamos tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para nuestros hijos, tiempo para la esposa, tiempo para todo aquello que hacemos día a día, es necesario que comencemos a apartar tiempo para la lectura de la Biblia. Porque sin conocimiento no hay entendimiento. Y sin entendimiento no hay fe. ¿Cuándo entiende uno? Cuando comienza a oír. Cuando Dios con amor nos explica su plan a través de su palabra, a través de las predicaciones. Recuerde que Romanos 10:17 dice que el oír, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
por la comunión que tengamos con Cristo. El género, la incredulidad, ese demonio, la incredulidad que se opone a que tú creas en Cristo, esa, la incredulidad, la que se opone a que tú tengas fe, la que pone temor, la que pone duda en tu corazón, es un demonio que se va con ayuno y oración, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense la fe que tuvo Bartimeo. O comencemos por la incredulidad de Tomás, que usó un dicho que usa mucho el mundo, ver para creer. Dijo, si yo pusiera mi dedo en el hueco de sus manos y pusiera mi mano en su costado, creeré que Jesucristo ha resucitado. Y cuando se apareció Jesús, el Señor Jesucristo que dijo, bienaventurados todos aquellos que sin ver han creído. Bartimeo creyó y luego vio, pero primero creyó porque la fe es la certeza y la convicción es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Por eso, hermano, es necesario que nos acerquemos al trono de la gracia, que nos acerquemos a Cristo a través de la lectura de la palabra. Es necesario y es una gran bendición para nuestras vidas. La lectura de la palabra es comunión con Jesucristo. Es maravilloso. Si hubo una gran bendición en mi vida, que yo sé que fue algo triste y terrible para la humanidad, que fue la pandemia. Pero en la época de pandemia, donde no podíamos salir de nuestros hogares, yo tenía 6 o 7 meses en el Evangelio. Y Dios me bendijo a través de la lectura, porque leía la Biblia todos los días por misericordia y por dirección del Espíritu Santo y por misericordia y gracia de Dios. Y fue una gran bendición para mi vida, porque me acerqué a la palabra de Dios. Es maravilloso nuestro Señor, es glorioso nuestro Dios. Dice la Biblia en el libro de la carta, en la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, un gozo inefable, inmenso, incomparable, maravilloso, intenso y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe en Cristo nos asegura la salvación. Nuestra fe en Cristo nos ayuda a vencer las pruebas. La fe en Cristo nos ayuda a alcanzar entendimiento. La fe en Cristo, en el conocimiento de la palabra de Dios, nos ayuda a obedecer y hallar gracia delante de Dios. La fe es es la arma más poderosa que tiene el hombre. Efesios 6:10 habla de la armadura de Dios, donde dice que la fe es el escudo de la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? La palabra es Cristo. Mi armadura es Jesucristo. Si yo estoy revestido de la palabra de Dios, tendré el escudo de la fe con el cual puedo apagar los dardos de fuego del maligno, que son las habladurías, los ataques, todo aquello que nos quiere hacer el diablo para hacer caer día a día los malos pensamientos. A través de la fe en Cristo, que es la palabra de Dios, la dirección de Dios, el camino hacia la salvación, que es Jesucristo, vamos ya gracia delante de Dios y nos vamos a acercar a Dios. Recuerda, hermano, cuántas cosas grandes ha hecho los hombres antiguos por la fe. Por la fe Moisés abrió los mares y pasaron por el camino en seco hacia la tierra prometida. En seco, y ese camino, ¿quién es? Jesucristo de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. La fe en Cristo, hermanos, nos va a llevar a madurar, a crecer, a entender el plan glorioso y maravilloso de Dios. Pero sin comunión con Dios, sin comunión con la palabra, sin oír a Cristo, jamás voy a poder tener fe. Porque yo puedo tener una Biblia en casa y verla todos los días, pero si no la abro y no la leo, no voy a tener fe. Los fariseos tenían el conocimiento de la palabra y veían a Jesús, pero no lo querían oír. Por eso no tenían fe. Pero Bartimeo dice, oyendo que era Jesús, oyendo el nombre de Jesús que estaba cerca, comenzó a clamar y a reconocer y a decirle, Jesús, hijo de David, Mesías prometido.
Hijo del Dios viviente, raíz de Isaí, Cordero inmolado, ten misericordia de mí. Por eso, hermano mío, la incredulidad se opone, pero eso se va con ayuno y oración. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aparta un momento para Cristo, aparta un momento para el Señor, y no solamente vas a tener fe para que te sigan las 5 señales, para que eche fuera demonio, que es el enemigo principal, a hablar nuevas lenguas, que es la confirmación del Espíritu Santo, sino solamente vas a tener fe para sanar, para orar, para liberar, vas a tener fe para madurar, para crecer, para obrar en favor del reino de los cielos. No te mires a ti mismo. Bartimeo no miró su condición. Si él andaba mendigando, si él no podía ver, ¿cómo creen que estaría él? ¿De etiqueta? No. Estaba así nomás, estaba vestido andrajosamente, andaba vestido con harapos seguramente, pero no se miró su condición, no pensó si tenía la cara lavada, no pensó si era alto, si era fuerte, ni siquiera pensó en que era ciego. Él vio a que podía hacer todo lo imposible posible. Lo posible de nosotros es leer, orar, creer, y lo imposible viene de Dios. Y al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios es posible. Por eso, hermano mío, aparta un momento para Jesús, para leer la Biblia. Aparta un momento para Cristo, todos los días. Y como dice la palabra de Dios, hoy el Señor te dice, ten confianza, levántate, porque te llamo. ¿A qué? A tener comunión con Cristo. A tener comunión conmigo, dice el Señor. No busques excusa. Todos los días podemos apartar un tiempo para leer la Biblia. Todos los días podemos comenzar nuestro día con el Señor. Y el Señor nos va a dirigir a través de su palabra a pedir y a pedir bien. No para nuestros propios deleites, sino en favor del reino de los cielos. Nos va a enseñar el Señor a pedir bien en oración. Señor, ayúdame a tener fe. Auméntame la fe. Señor, ayúdame a tener revelación, a entender tu palabra. Señor, ayúdame a ser útil. El Señor te bendecirá para que seas de bendición. Porque Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito para bendecirte y que seas de bendición. Pero para esto debemos conocer al que nos llamó. Que Dios te bendiga y no te olvides. Levántate, ten confianza. Él te llama. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en nombre de mi Señor Jesús.